Buenas amigos, la columna tradicional de R. Pupo, de Rodríguez Pupo, de todas las semanas, y agradecer los mensajes, la mayoría de los mensajes de apoyo que recibimos por este cambio de formato, y también algunas críticas, y hubo críticas constructivas, hubo aportes y lo mínimo, bueno, algún mensaje hostil que hemos tenido en estas últimas semanas, pero poca cosa. Sabemos que hay gente que nos quiere callar, que nos quiere acallar estas voces, porque bueno, el espíritu crítico, la visión crítica de la sociedad no le satisface a todo el mundo, pero no nos van a callar. Y además, ya saben, nosotros, nuestra postura es de firmeza con nuestras ideas. Lo decía el presidente Lacalle en la anterior gestión: seremos firmes con las ideas y suaves con las personas. Yo no soy ni firme, yo soy firme con las ideas, pero no soy muy suave con las personas. Pero en definitiva no se trata de afectar la relación personal con otros individuos que piensan distinto. Por el contrario. La idea es que nos podamos entender entre todos en esta sociedad, que podamos dialogar, que podamos discutir, que podamos debatir, pero tenemos que ser muy firmes con nuestras ideas, sobre todo cuando vemos a una cantidad de sectores de este país, o por ejemplo lo que estamos en la vereda de la oposición al gobierno. Bueno, si vemos que nos están llevando por el camino equivocado y defendemos a nuestra sociedad y defendemos a nuestro Uruguay, tenemos que ser muy claros en condenar algunas cosas. Y además nos dan cada cachones, pero cada cachones. Yo utilizaba una palabra, lo dije el otro día en los medios, que lo noto, hablo del pichaje, hay mucho pichi en el Uruguay. Pero no es despectivo, o sea, no se trata de decírselo eso a un opositor. No, yo veo pichaje en todos los partidos políticos, veo pichaje en la sociedad, veo pichaje en la calle. Cuando veo que roban cualquier cable para vender el cobre después en una feria, o el otro día como encontramos los carros del supermercado Devoto de Sayago sin la rueda, robaron la rueda. Cuando le roban a una vecina ropa tendida en el fondo de su casa, es pichaje. Pero también hay pichaje de cuello blanco y de cuello celeste. Esa gente que se vincula a los partidos políticos, a los sectores políticos para hacer sus negocios, o esa otra gente que aprovecha sus altos cargos en el Estado para pasarse de catering y banquetes en las distintas oficinas. La semana pasada habíamos dicho que habían gastado 650.000 pesos en catering en la semana. Esta semana bajaron, tal vez estén escuchando nuestras denuncias, a 350.000 pesos de catering, de sanguchitos. Y ahora nuestra faraona, la vicepresidente Carolina Cose, preparando los 200 años de la Declaratoria de Independencia y los 100 años del Palacio Legislativo. Se los avisó hace 3-4 meses a los partidos políticos, después no le dijo más nadie, ahora le salió con que prepara una fiestonga que va a costar no menos de $200.000, y obviamente que van a contratar algún cantautor compañero y por ahí, porque por supuesto que hay que darle vida a los compañeros. En fin, cuando hablamos de pichaje, no hablamos solo de algunas cositas que nos duelen en la calle, también nos preocupan los pichis de cuello blanco o de cuello celeste. Y además todo esto es parte de un gran descenso cultural que hemos experimentado en esta sociedad durante décadas y que se ha pronunciado en estos últimos 20 años en el país y que nos duele mucho. Nos duele el descenso cultural que vemos en la sociedad y el descenso educativo que se da por la deserción estudiantil, por la repetición licial, esas cosas que obligaron o que llevaron el periodo anterior a plantearse una reforma educativa que hoy la quieren tirar abajo. Pero decimos, cuando vemos el descenso cultural en el Parlamento, en los cargos ministeriales, y buscamos explicaciones, decimos, no hay misterio. Si vos
le proponés, como le proponen buena parte de los partidos políticos que integran el Frente Amplio, a las personas que trabajan como diputados, como senadores, a los que llegan a cargos de directores generales de un ministerio, subsecretario, ministro, esa gente debería tener el nivel profesional que puede tener un CEO de una multinacional instalada en el Uruguay, un director de una multinacional, un director de una importante empresa uruguaya. A esa gente del sector privado, en esos cargos importantes, se les exige estudios empresariales, estudios fuera del país o dentro del país, calificaciones anteriores, experiencia anterior. En el Uruguay, para ejercer esos altos cargos políticos, que son equivalentes a una multinacional instalada en el Uruguay, lo único que se exige es haber trabajado para una campaña política y haber cosechado algunos votos o haber sido obsecuente con el que cosechó los votos. Y bueno, así estamos como estamos. Y además todavía, para colmo de males, esos partidos políticos tienen tercerizada la gestión parlamentaria, la gestión ministerial. ¿Por qué? Porque el dinero correspondiente a sueldos que son bastante altos y que paga toda la sociedad para esos cargos, bueno, 2/3 se los queda el MPP o el Partido Comunista y 1/3 va para la persona. Imagínense si eso se experimentara en una empresa privada. ¿Qué tipo de personas conseguiríamos para trabajar por 1/3 del sueldo que se paga en el mercado? Y conseguís a los peores de la clase. Parte de eso es lo que nos está pasando en la política. Parte de eso es lo que nos pasa en la política. Después a no quejarse si te aparece un brioso en una conferencia y te dice el culo te abrocho, con una gracia. Termina ese tipo de profesional trabajando, una cantante de tango, que no es mala como cantante de tango, termina de ministro de Defensa y después se come una ilegalidad y termina nombrando como comandante en jefe de la Armada a alguien por fuera de las normas legales que hay al respecto. O te termina, no sé, un frati, un tipo dicharachero, medio maleducado, que termina y dice cualquier disparate por allí y termina prohibiendo la exportación de ganado en pie. Y te vienen con ese tipo de elementos. En vez de conseguir al mejor canciller posible, traes un periodista de noticias internacionales y lo pones de canciller. Claro, a los pocos meses ya teníamos un lío brutal por mala emisión de pasaportes, que es responsabilidad del Ministerio del Interior, vamos a decir la verdad. Lo que pasa es que salió a defender eso, culpando a las potencias extranjeras. Y del Ministerio del Interior, por favor, asistimos en estos días a una conferencia de prensa por una incautación histórica. Nos quisieron vender eso, señores, y todos sabemos que un ministro del Interior que hace 3 meses dijo que la lucha contra el narcotráfico estaba perdida, ahora nos puede salir con este tipo de cosas y mostrando unos logros que no quiero decir más, pero para mí quedan en una nebulosa. Pero además no pasaron ni 24 horas que ya le volvieron a explotar un cajero automático en Carrasco. Y por supuesto, la policía corriendo a los medios de prensa para que no... La gente pasaba por al lado del cajero y la policía corriendo a los medios de prensa para que no tomaran imágenes de cerca. Había dinero por todos lados y tirar y que trascienda por allí que no, el cajero estaba entintado. Señores, no nos comamos la pastilla con el entintado de los cajeros. Primero, muchos cajeros automáticos de este país tienen un sistema de entintado pasivo que, la verdad, entinta algunos billetes, no todos los billetes. Algunos salen entintados, otros salen con pequeñas marquitas de tinta y otros salen sin entintar. Y a los delincuentes y a las bandas estas de delincuentes les sirve esto, porque hay un mercado negro, nos hemos enterado además cómo funciona ese mercado, hay un mercado negro hasta para los billetes entintados. Y no es un mercado negro que acá funciona un poco, pero el mercado negro básicamente funciona en Brasil. Y sabemos, claro, yo te doy en Brasil, van con $100 de eso y te los cambian por 60 o 70 y hacen negocio igual. Y además todavía no sabemos la cantidad de dinero que se robaron.
Y fue mucha, les puedo asegurar que fue muchísimo dinero. Entonces no me vengas, Enrique, fiscal negro, a mostrar logros que no son tales. Y bueno, ni que hablar de este otro vergonzoso papelón de que nos acabamos de enterar, de que alguien solicitó información con el tema de la bengala, amparándose en la ley 18.831, la ley de información pública, y le salieron a decir que por una vieja resolución esa información iba a ser reservada y confidencial por 15 años. Imagínense que con ese criterio el asesinato de Kennedy se investigaría recién en el año 3000. O sea, vivimos en un país donde, a ver, el secretismo no puede llegar atando, mucho menos en el tema de las bengalas. Un papelón más del Ministerio del Interior. En fin, no quiero generalizar con todo eso que dije respecto de los sueldos o de los cargos o de las personas, porque me consta también que en este gobierno hay personas de alta calificación y personas que me merecen el mayor de los respetos, por citar algunos casos, el ministro de Economía Edone, la propia ministra de Salud Pública y también el presidente del Banco Central, por citar algunos casos, y para que no veamos todo negro de un lado y blanco del otro, porque esas cosas tampoco son positivas ni me gustan. Para terminar, quería decirles que en estos últimos programas he venido elogiando también algunas medidas que ha tomado el gobierno respecto de las diferencias de precio con los países de frontera, principalmente la frontera con Brasil. Y entre otras cosas, la rebaja de impuestos en la nafta, que lleva a una baja del precio de la nafta de 30%. Aún así, habiendo tomado esa medida, la nafta en Brasil está más barata que en el Uruguay, aún con un 30% de descuento. Y quería reflejar un estudio que se hizo de parte de la UCUDAL, haciendo una comparación de dos ciudades fronterizas, como puede ser Artigas y Quaraí, y para que vean lo difícil que es, a pesar de la medida que pueda tomar el gobierno, emparejar lo que son asimetrías incomparables, ¿no? El año pasado estábamos en un 80% de rebaja de precios, de precios más bajos del lado brasilero, bajó este primer semestre a 70%, pero por ejemplo, bebidas con alcohol o cigarrillos 115% más bajo, el detergente 278%, lámparas eléctricas 290% más bajo del lado brasilero, papel higiénico 100%, shampoo y acondicionador de pelo 70%, 300% la sal, 177% el café soluble, todos productos básicos de la canasta familiar. Entonces digo, por más que tomen ese tipo de medidas, no vamos a poder emparejar lo que no se puede equiparar. Amigos, como reflexión para terminar, a mejorar el nivel de recursos humanos de las personas a los que le confiamos los cargos públicos. Esto va para este gobierno y para todos los gobiernos del pasado y mucho más de los que vengan en un futuro. Hasta la próxima semana.